Este monasterio. Primero, el monasterio es conocido como monasterio de Batalla, pero efectivamente Batalla es el nombre del pueblo. El monasterio es llamado Santa María de la Victoria. Es verdad también que que antes de existir aquí el monasterio, aquí no había prácticamente nada, porque esto eran terrenos particulares. Pasa que aquí a unos 7-8 kilómetros, en el año de 1385, hubo una batalla entre portugueses y castellanos que se llamó Batalla de Aljubarrota, que era el nombre del pueblo. No exactamente del pueblo donde la batalla ha ocurrido, pero donde estaba el ejército portugués, entonces se cogió este nombre para identificar, vamos. El rey portugués había muerto, no tenía hijos, hombres, descendientes, tenía sí una hija que se llamaba Beatriz y que estaba casada en Castilla. Como decía la ley, para suceder al rey tenía que ser un hombre, siendo que Beatriz era mujer, su marido se sentía con derecho al trono, pasa que el marido era español. Y entonces a los portugueses esto no les gustaba. Bueno, entre tanto hubo estas luchas, un periodo de un año y pico más o menos, a que llamamos en nuestra historia la crisis de la sucesión, en que se intentó por todas formas buscar a alguien descendiente directo del rey que había muerto y que pudiera, digamos, asegurar esta descendencia. Entonces, después de mucho buscar, se encontró un señor que era hermano del rey que había muerto, pero hermano, hijo solamente del mismo padre, pero de una madre diferente. Era él Juan, se llamaba, era mestre de la orden militar de Adís, era una persona que era conocida en la sociedad, una persona que había tenido una educación, pues... Y entonces el gran jurista, digamos, de la época, a él y a la sociedad en general, este hombre les convenía, pero claro, no a todo el pueblo. Entonces se reunían por primera vez en Portugal las llamadas Cortes, una especie de asamblea de parlamento, vamos a decir, en que este hombre de leyes va a explicar a la población y sobre todo a los participantes porque este hombre tenía condiciones para un día ser rey, y después de todo explicar y de se acordar esto, pues muy bien, entonces este Juan va a ser proclamado como rey de Portugal en este año mismo, 1385, un año y pico después entonces de la muerte del rey. Bueno, entre tanto el rey en Castilla, cuando sabe que Portugal parece que encontró un rey, hizo un último intento, vamos a decir, se organizaron dos ejércitos, uno en Castilla y el otro aquí, lucharon los dos, y la cosa sería que el ejército que ganara sería entonces aquel que, y sobre todo a los portugueses les convenía, claro, porque si ganase el rey, entonces eso significaba que él sería rey de Portugal y el problema estaría resuelto. Bueno, el rey entonces organiza las cosas con el ayuda de aquel señor que tenemos ahí atrás, Nuno Álvares Pereira, que era pues claro, el jefe militar, el jefe militar, una persona de gran confianza del rey. Organizaron la batalla lo mejor posible. Claro que había la gran ventaja de conocer los pequeños cantitos de las florestas, los bosques y tal, que los enemigos no conocían. Todo se arregló y el rey, justo antes de la batalla, en una pequeña capillita que existe todavía a unos 3 o 4 kilómetros de aquí, hice unas oraciones pidiendo protección a la Virgen María y haciéndole también una promesa. Si después de todos estos problemas y de las dificultades de batalla los portugueses ganasen, él entonces mandaría construir un gran monasterio en honor de Santa María y así desarrollar también la zona. Bueno, la batalla ocurre el 14 de agosto de 1385, los portugueses ganan y, como había prometido, el rey empieza de seguida a buscar territorio, terreno y todo para hacerlo. Y como les he dicho, esto eran terrenos particulares, el rey los va a comprar y un año y pico más tarde, 1386, medios ya de 1386, empieza la construcción del monasterio. El rey manda entonces venir monjes, en este caso han sido monjes dominicos que han venido justo en los primeros años de construcción. Como no había nada, hubo que primero pues buscar la piedra, lo que no es difícil porque toda esta zona es muy fácil de encontrar, esta piedra calcárea, más blanda, buena para trabajar. Llamó el arquitecto de confianza que se llamaba Afonso Domínguez, después vamos a hablar un poco más de él dentro, y entonces las cosas se organizaron y la construcción empieza. Hay que decir que desde que empezó hasta el momento en que terminó, no significa que esté todo terminado y que hay unas capillas que nunca fueran terminadas, las veremos también, pero desde la primera piedra hasta el momento en que terminó o en que paró,
pasaron 145 años, pasó. Entre tanto, claro que 3 o 4 generaciones diferentes pasaron, han sido 4, casi 5 reyes que trabajaron aquí, que dejaron su marca. De cualquier manera, el rey más importante fue Juan I, este tal que fue el resultado de esta batalla, su hijo Duarte, y después un poco más tarde otros 2 de que hablaré también en el interior. El monasterio está construido en gótico flamígero, como era conocido también, con algunas decoraciones ya del estilo manuelino, que es el estilo típico de la época de los descubrimientos en Portugal, siglos XV, XVI, luego les enseñaré algunos detalles fáciles también de identificar. Los monjes dominicos que han estado aquí, la comunidad no ha sido así larguísima. De los números que conocemos, que no son muchos, habrían como unos entre 80 y 90. Han vivido aquí desde 1386-87 hasta el año de 1834. En 1834 hubo en Portugal, existía ya hacía 2 o 3 años, pero este año fue un año, una fecha muy particular, hubo un gobierno liberal que por cuestiones políticas mandó y expulsó todas las órdenes religiosas de Portugal, femeninas y masculinas. Entonces sabemos que esto en 34, en 1840, algunos monjes dominicos han vuelto, pero de cualquier manera nunca más hubo la gran comunidad y el monasterio quedó prácticamente abandonado, vamos a decir. Entre tanto, algunos reyes de la época con algún dinero intentaron ayudar para que no se destruyese. La verdad es que hoy, por ejemplo, en la casa de las hermanas dominicanas donde estás, pues los dominicos hay algunos en Portugal, aquí hoy en día no vive absolutamente nadie. O sea, le llamamos todavía monasterio por la importancia que tiene como casa religiosa y todo, pero no hay nadie viviendo aquí. Ahora, claro, la iglesia es utilizada todo el año, todas las ceremonias aquí se hacen, bautizos, bodas, otro tipo de cosas históricas o no relacionadas con el pueblo. Batalla en sí, el pueblo se llama Batalla por esta batalla que les comenté, tiene 3000 y pico habitantes. Digamos, la parte más antigua es esta pequeña parte aquí, toda alrededor del monasterio. La gente aquí vive de qué? Vive un poco de la agricultura, un poco del comercio, un poco de las cerámicas, algún cristal que hay por aquí cerca también. Y claro, vive mucho y sobre todo de las visitas al monasterio.